Hay tantas formas diferentes de cristianismo. ¿Cómo podemos distinguirlas aparte de los estereotipos que pueden o no ser verdaderos? Para simplificarlo, todas se llaman cristianas porque todas adoran a Cristo. Todas están de acuerdo en quién es Jesucristo, verdaderamente humano y verdaderamente Dios, nacido de la Virgen María, murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Estos son los aspectos esenciales del cristianismo que se encuentran en el Credo Niceno, el documento de la iglesia primitiva que todas estas iglesias diferentes utilizan. Así que son similares en el sentido de que todas son cristianas, pero aún tienen muchas diferencias. ¿Quieres saber cuáles son? Aquí te lo decimos. Antes, recuerda suscribirte a El Pintor Random y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Vamos a comenzar con esto. Comencemos con los bautistas. Hay mucho que hace único a los bautistas, pero lo principal es el bautismo. Y es que, la mayoría de los otros cristianos dicen que el bautismo es lo que te convierte en cristiano. Pero ellos creen que el bautismo es como proclamas que ya te has convertido en cristiano al tener una experiencia personal de renacimiento, donde pasas de no ser cristiano a serlo. Así que son muy individualistas. Por eso son más comunes en el sur de los Estados Unidos. Todo se trata de tener una relación personal con Jesús para ellos. Eso significa que la iglesia en sí y sus rituales religiosos importan mucho menos que tener una relación personal con Jesús. Y los rituales religiosos que la iglesia realiza, como la Cena del Señor, son realmente solo simbólicos. Esto se llama ser de baja iglesia, donde la iglesia como institución no importa realmente tanto. Entonces, debido a que la iglesia es realmente solo una comunión de creyentes individuales, no importa realmente cómo esté estructurada la iglesia mientras sigan la Biblia. Eso significa que la mayoría de las iglesias independientes o no denominacionales son realmente solo bautistas en términos de sus creencias. Sí, eso es baja iglesia. Un ejemplo de algo más de alta iglesia sería anglicano o episcopal. Episcopal solo significa que están dirigidos por una jerarquía de obispos porque la iglesia está muy estructurada. Así que intentan mantener un equilibrio entre la tradición, la razón y la escritura. Son muy eclécticos, lo que significa que intentan tomar las mejores partes de varias otras tradiciones, lo que significa que tienen mucha diversidad de creencias. Algunos anglicanos parecen más católicos y otros más protestantes. Y muchos anglicanos se ven a sí mismos como un camino intermedio entre los dos. El anglicanismo es una tradición rica con influencia en muchas oraciones y libros de himnos. De ahí surgieron los metodistas, quienes añadieron la experiencia espiritual como un punto central. Los metodistas se centran mucho en el Espíritu Santo y en la libre voluntad para unirse o dejar el camino hacia la perfección espiritual. Otras ramas, como el movimiento de santidad y los pentecostales, se enfocan en la santificación y en el hablar en lenguas, respectivamente. Los luteranos, inspirados por Martín Lutero, enfatizan el Evangelio y la presencia real de Cristo en la comunión. Desarrollaron grupos como los pietistas para dar más énfasis a la experiencia personal. Los presbiterianos, por su parte, se centran en la soberanía de Dios y en la teología reformada, utilizando un lenguaje teológico complejo y siendo vistos como los nerds cristianos por excelencia. De todos modos, la soberanía de Dios y el pacto son las lentes a través de las cuales los reformados ven todo el cristianismo. Si Dios controla todo, eso incluye quiénes serán salvos y quiénes no. Sí, la teología reformada es el calvinismo, que es la idea de que Dios ha decidido si será salvado o no. Sin embargo, todos olvidan esta parte del calvinismo. El bautismo es una promesa de pacto que salva siempre y cuando no rechaces la promesa. La salvación sigue siendo solo por fe. La adoración reformada también está muy regulada. Así que si te gustan las lenguas, los llamados al altar, la música de adoración desenfrenada y las imágenes de Cristo, no esperes divertirte en una iglesia presbiteriana. En su lugar, encontrarás una adoración muy ordenada, cantos de salmos, personas sentadas en la parte de atrás de la iglesia y, por supuesto, la Santa Comunión, donde recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no está físicamente en los elementos, sino que lo recibimos espiritualmente. Y los presbiterianos no son las únicas iglesias reformadas. También están los reformados holandeses, los reformados suizos y quizás incluso los congregacionalistas puritanos, que básicamente tienen la misma teología. Solo son diferentes en términos de geografía e historia. También hay un gran grupo de personas que se autodenominan reformadas, pero solo se definen como creyentes en la predestinación y no necesariamente en otras partes de la teología reformada. También hay un grupo de protestantes que eran protestantes antes de que existieran los protestantes. Y hablando de eso, todos estos grupos que he mencionado hasta ahora se llaman protestantes, pero ¿qué significa eso realmente? La verdad es que existen creencias protestantes tradicionales.
Pero muchos protestantes modernos ya no creen realmente en ellas, especialmente porque cada tradición protestante tiene denominaciones con inclinaciones liberales y conservadoras que tienen sus propias facciones liberales y conservadoras dentro de ellas. Y los más radicalmente liberales ya no creen nada cristiano en absoluto. Hay algunas iglesias protestantes que tienen pastoras lesbianas y símbolos políticos de izquierda, y otras que hacen noticia por sus creencias de derecha. Algunas iglesias protestantes se ven muy tradicionales y similares a los católicos, mientras que otras son muy contemporáneas y no se parecen en nada a una iglesia tradicional. Entonces, ¿hay algo en lo que todos estos diferentes grupos protestantes estén de acuerdo? Sí, en realidad hay una cosa, que la Biblia tiene más autoridad que la iglesia. Un luterano conservador diría que tanto la Biblia como la tradición de la iglesia tienen mucha autoridad, pero la Biblia tiene un poco más. Un bautista fundamentalista diría que la Biblia tiene mucha autoridad y la tradición de la iglesia no tiene ninguna. Un pastor progresista diría que ni la Biblia ni la tradición de la iglesia tienen mucha autoridad, pero la Biblia todavía tiene un poco más, dada la historia de patriarcado y colonización de la iglesia. Y por eso hay tantas denominaciones protestantes diferentes, porque si la autoridad última es la Biblia y no la iglesia, está bien que la iglesia se divida si las personas tienen interpretaciones diferentes de partes de la Biblia. Y para los protestantes, eso está bien. Todavía pueden estar unidos espiritualmente como iglesia y generalmente pueden tomar la comunión entre ellos. Las iglesias que voy a mencionar rechazan la idea de que la Biblia tiene más autoridad que la iglesia. Los católicos, por ejemplo, creen que la iglesia, liderada por el Papa, tiene la autoridad para perdonar pecados, expulsar demonios e interpretar las escrituras. La iglesia es vista como el reino de Dios en la tierra y la salvación implica participar en ella mediante los sacramentos, especialmente la Santa Comunión, donde creen en la transubstanciación. Los ortodoxos orientales también reclaman ser la única iglesia verdadera, pero tuvieron una gran ruptura con los católicos hace 1000 años, principalmente sobre el tema de la Trinidad. Rechazan la idea de que el Espíritu Santo procede del Hijo, solo aceptando que procede del Padre. Su enfoque en la tradición es muy marcado. Respecto a la salvación, los ortodoxos orientales no aceptan la idea occidental del pecado original y prefieren hablar de teosis, donde la salvación es una unión con Dios y participar en su naturaleza divina, lograda a través de los misterios sagrados de la Iglesia. Estas son las principales ramas del cristianismo, aunque hay otras menos conocidas o cuestionadas en cuanto a sus creencias esenciales. A pesar de sus diferencias, todas estas iglesias acuerdan en los aspectos esenciales del cristianismo, lo que sugiere que estos fundamentos son verdaderos, mientras que la diversidad refleja la historia y la expansión global del cristianismo a lo largo de los siglos. ¿Qué te ha parecido? Recuerda dejarnos abajo tu opinión. Recuerda compartir este video y darnos un like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones si te han gustado estos datos interesantes. Hasta la próxima.